Si sigues viviendo en piloto automático, reaccionando a todo sin pensar, hay algo que necesitas escuchar ahora mismo. No es el mundo el que controla tu vida, es tu falta de claridad. Y mientras no tomes el control de tu mente, seguirás atrapado en decisiones que ni siquiera elegiste realmente. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal Motivación Estoica y dejar tu like. Aquí no solo escuchas ideas, entrenas tu mente para vivir con propósito, disciplina y una calma que pocos logran dominar. La mayoría de las personas no decide cómo vivir, simplemente responde a lo que ocurre. Se dejan arrastrar por distracciones constantes, estímulos inmediatos y hábitos que nunca cuestionan. Pasan de una cosa a otra sin detenerse a preguntarse si realmente están caminando en la dirección correcta. Cada día, toman decisiones que no nacen de la claridad, sino del impulso, de la incomodidad que quieren evitar o del miedo a enfrentar lo desconocido. Y así, sin darse cuenta, van construyendo una vida que no eligieron conscientemente. La filosofía estoica enseña algo poderoso: la verdadera libertad no está afuera, está en el dominio interno. Surge cuando aprendes a observar cada momento con lucidez, cuando dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a actuar con intención. No se trata de controlar el mundo, sino de gobernar tu mente, porque es ahí donde realmente comienza todo. Imagina despertar cada mañana con plena conciencia, sintiendo que tus decisiones no están guiadas por el impulso, sino por principios sólidos. Esa sensación de saber que podrías dar más, pero no lo haces, genera una presión silenciosa. No es externa, es interna. Es la diferencia entre quién eres y quién sabes que podrías llegar a ser. Y esa tensión solo desaparece cuando tus acciones empiezan a alinearse con tus valores. El crecimiento real no aparece por casualidad. La resiliencia no se regala. La paz interior no se encuentra por accidente. Todo eso se construye, día tras día, a través de práctica consciente, reflexión profunda y el valor de actuar incluso cuando hay resistencia. Cada pequeño acto de autocontrol suma. Cada momento en el que eliges la disciplina sobre la comodidad fortalece tu carácter. Y con el tiempo, esas decisiones moldean no solo lo que logras, sino en quién te conviertes. Cada pensamiento, cada elección, incluso cada pausa, es una oportunidad para recuperar el control, para dirigir tu energía hacia algo con sentido. Ahora pregúntate, ¿cómo sería tu vida si cada instante lo vivieras con intención? Si incluso las decisiones más pequeñas estuvieran guiadas por claridad en lugar de impulso. Ese es el camino que describen los estoicos, una vida basada en atención consciente, acción constante y una fuerza interna que crece en silencio. Pero hay algo que suele pasar desapercibido. Muchas veces no comenzamos desde cero, aunque creamos que sí. Cargamos con el peso del pasado sin notarlo. Cada día empieza con posibilidades, pero nuestra mente sigue atada a lo que ya ocurrió. Errores que pensábamos superados, miedos que creíamos haber dejado atrás, momentos de duda que aún influyen en nuestras decisiones. Todo eso permanece en segundo plano, moldeando la forma en que pensamos y actuamos. Ese peso no siempre es evidente, pero está ahí. Afecta tu enfoque, distorsiona tus prioridades y reduce tu capacidad de tomar decisiones nuevas con libertad. Crees que estás avanzando, pero en realidad estás arrastrando cadenas invisibles. Cada paso se siente más pesado de lo que debería. No porque el camino sea difícil, sino porque llevas cargas que nunca soltaste. Los estoicos entendían esto profundamente. Gran parte del sufrimiento humano no proviene de lo que sucede, sino de cómo interpretamos lo que ya sucedió. Como enseñaba Epicteto, no son los hechos los que nos alteran, sino la forma en que los percibimos. Revivir errores pasados mantiene tu mente atrapada en algo que ya no puede cambiarse, pero que sigue influyendo en tu presente. Aferrarte a esas impresiones crea una barrera silenciosa. Cambia la forma en que enfrentas desafíos, limita tu disposición a tomar riesgos y debilita la confianza en ti mismo. Los viejos miedos y arrepentimientos proyectan una sombra sobre cada decisión, incluso antes de que ocurra cualquier resultado. Por eso, comenzar de verdad no es algo externo. No depende de cambiar de entorno o de circunstancias. Empieza dentro de ti. Si no sueltas lo que ya no sirve,
Cada meta que te propongas estará cargada de un peso invisible. Ahora imagina lo contrario, despertar con la mente clara, sin esas cargas. Las mismas tareas se sienten más ligeras, los desafíos más manejables, las oportunidades más amplias. El impulso no nace solo del esfuerzo. Surge cuando hay coherencia entre tu propósito y tu estado mental. Cuando liberas el desorden emocional, todo cambia. Actúas con más fluidez, piensas con más claridad y avanzas sin esa fricción interna constante. Eso es libertad interior. Marco Aurelio lo expresó de forma brillante: lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Pero hay algo clave que muchos olvidan: antes de actuar, hay que despejar la mente. Porque solo cuando reconoces y liberas lo que te pesa, los obstáculos dejan de ser cadenas y se transforman en impulso. Muchas veces, este peso permanece oculto bajo la ocupación constante. Listas de tareas, responsabilidades, distracciones, todo eso crea la ilusión de avance. Pero si tu mente sigue anclada al pasado, ese movimiento no es progreso real. Es solo actividad sin dirección. Puedes lograr pequeñas victorias, pero sentirás que algo sigue estancado. Incluso el esfuerzo disciplinado pierde efectividad cuando tu atención está dividida entre el presente y lo que ya no importa. Los estoicos desarrollaban una mentalidad enfocada únicamente en lo que podían controlar, en lo que realmente podían transformar. Desapegarse no significa ignorar la vida, significa dejar de cargar lo que ya no tiene utilidad. Cerrar etapas no es negar lo vivido, es reconocerlo y decidir conscientemente dónde poner tu energía a partir de ahora. Séneca advertía que nos quejamos de que la vida es corta, pero actuamos como si fuera infinita. El tiempo es limitado, y cada carga innecesaria consume el recurso más valioso que tienes, tu atención en el presente. Cuando identificas lo que realmente ya terminó, cuando extraes la lección y sueltas el resto, recuperas claridad mental, recuperas energía, recuperas la capacidad de actuar con decisión. Lo que antes era un peso, se transforma en aprendizaje. Se convierte en evidencia de lo que superaste, no en algo que sigue ocupando espacio en tu mente. Y cuando esa claridad aparece, te das cuenta de algo esencial: no necesitas corregir cada error. No necesitas resolver cada malentendido. No necesitas buscar aprobación de quienes nunca te valoraron. Tu presencia, tu enfoque y tu energía, cuando son gestionados con conciencia, tienen un poder mucho mayor que cualquier reacción impulsiva. El avance real no nace de la presión ni del esfuerzo descontrolado, sino de una coherencia consciente entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando tus acciones surgen desde la claridad interna, el miedo comienza a perder fuerza, la duda deja de paralizarte y tus decisiones fluyen de forma natural, alineadas con la persona en la que estás trabajando para convertirte. No se trata de hacer más, sino de actuar mejor. Cada gesto, por pequeño que parezca, se acumula con el tiempo, construyendo silenciosamente una vida guiada por la calma, la firmeza interior y una dirección elegida con intención. Cuando empiezas a priorizar la claridad mental y la disciplina, notas cómo tu percepción cambia. Ya no reaccionas impulsivamente, sino que observas, analizas y eliges con mayor precisión. Ese cambio transforma no solo tus resultados, sino tu forma de experimentar la vida. Cada decisión se convierte en una oportunidad para reforzar el camino que estás creando, una reafirmación constante de tus principios. Sin embargo, soltar el pasado no es un proceso lineal. No ocurre de una vez ni de forma definitiva. Hay momentos en los que los recuerdos regresan, en los que viejas inseguridades reaparecen o en los que el miedo intenta recuperar su espacio. La mente, muchas veces, se resiste a dejar ir porque lo conocido, aunque limite, resulta cómodo. Pero esa familiaridad con lo que ya no aporta valor es una forma silenciosa de estancamiento. Gran parte de las personas vive dirigida por patrones inconscientes. Reaccionan desde experiencias pasadas sin darse cuenta, y luego atribuyen sus resultados a la suerte, al destino o a las circunstancias. Pero en realidad, lo que no se hace consciente termina gobernando la vida desde las sombras. Identificar esos patrones ocultos es el primer paso para recuperar el control. En el momento en que reconoces que pensamientos, emociones o recuerdos están interfiriendo en tus decisiones,
ya has comenzado a liberarte. Ese simple acto de observar sin negar ni justificar inicia un cambio profundo. Poco a poco, al redirigir tu atención hacia lo que sí puedes construir, reduces la fricción interna y fortaleces tu capacidad de estar presente. Cada vez que eliges enfocarte en lo posible en lugar de lo pasado, entrenas tu mente para permanecer en el ahora. Y esa práctica constante desarrolla una resiliencia sólida, porque deja de depender de condiciones externas. Empiezas a actuar con mayor estabilidad, incluso en medio de la incertidumbre. Los estoicos enseñaban a diferenciar con precisión aquello que depende de nosotros de lo que no. Esta distinción no es solo filosófica, es práctica. Implica invertir tu energía únicamente en lo que puedes influir y dejar de desperdiciarla en lo que está fuera de tu control. Cuando tratas el pasado como un capítulo cerrado y concentras toda tu atención en el presente, tus acciones ganan fuerza, dirección y efectividad. Cada decisión tomada con una mente despejada tiene más impacto. No se diluye en distracciones ni en dudas innecesarias. Se convierte en un paso firme hacia adelante, en un avance real que se acumula con sentido. Así es como se construye un progreso auténtico, no a través de esfuerzo disperso, sino mediante atención enfocada. El impulso verdadero no surge únicamente de la fuerza de voluntad, sino de la alineación entre tu propósito y tu claridad mental. Para actuar con libertad, elegir con valentía y avanzar con eficacia, primero debes liberar el espacio interno de todo aquello que ya no aporta. Cuando dejas de cargar arrepentimientos, miedos o asuntos sin resolver, creas las condiciones para que tu energía fluya sin obstáculos. En ese estado, las decisiones se vuelven más firmes, las acciones más precisas y la vida adquiere una dirección consciente. El pasado sigue existiendo como aprendizaje, pero ya no dicta lo que haces en el presente. Y en ese espacio de claridad, el progreso deja de sentirse forzado. Surge de manera natural, como consecuencia de vivir con intención. Cada paso hacia adelante se vuelve más ligero, pero también más significativo. Porque ya no avanzas por inercia, sino por elección. Cada acción refleja un pensamiento trabajado, una emoción comprendida y una voluntad entrenada. Una vez que has soltado ese peso, aparece un nuevo punto de enfoque, la energía con la que enfrentas cada momento. No basta con haber despejado la mente o haber dejado atrás los errores. La calidad de tu energía determina el rumbo de todo lo que haces. Los objetivos, tal como suelen plantearse, son referencias externas. Están en listas, en planes, en metas que miden resultados. Son útiles, pero limitados. Marcan dirección, pero no garantizan transformación. Cumplir una meta no siempre implica haber cambiado internamente. La energía, en cambio, es constante. Está presente en cada pensamiento, en cada decisión y en cada acción. Es la fuerza invisible que define cómo te comportas, cómo reaccionas y cómo construyes tus hábitos. Es el terreno donde crece tu carácter. Si no la diriges de forma consciente, se dispersa. Se pierde en distracciones, en emociones desordenadas y en esfuerzos sin enfoque. Pero cuando aprendes a canalizarla, se convierte en una herramienta poderosa. Da coherencia a tus acciones y profundidad a tus decisiones. Los estoicos comprendían que lo que eres por dentro determina la calidad de lo que haces por fuera. Tu identidad precede a tus resultados. No son tus metas las que definen tu vida, sino la persona en la que te conviertes mientras las persigues. Cada elección que repites refuerza esa identidad. No se trata solo de lo que quieres lograr, sino de quién estás siendo en el proceso. Porque el mundo externo cambia constantemente, pero tu disposición interna es lo que te permite adaptarte sin perder el equilibrio. Los momentos difíciles dejan de ser amenazas cuando tu carácter está alineado con principios sólidos. Se convierten en oportunidades de fortalecimiento. En lugar de derrumbarte, te refinan. Cada decisión, por pequeña que parezca, es un hilo que forma el tejido de tu carácter. Puedes establecer metas ambiciosas, pero si no desarrollas la energía necesaria para sostenerlas, terminarán desmoronándose. En cambio, cuando anclas tu energía en valores claros, en principios firmes y en una disciplina constante, construyes una base sólida. Una que no depende de la motivación pasajera,
sino de una estructura interna capaz de sostenerte a largo plazo. Una forma práctica de canalizar esta energía consiste en elegir un principio rector, una sola palabra que funcione como ancla para tu conducta y como referencia constante en cada decisión. Esa palabra no es un simple lema vacío, es un filtro mental a través del cual interpretas todo lo que haces. Puede ser disciplina, enfoque, paciencia o crecimiento. Lo importante no es cuál eliges, sino cómo la encarnas. Cada vez que surge la tentación de desviarte, esa palabra te recuerda quién estás intentando ser, no solo lo que quieres lograr. Una lista de tareas puede organizar tu atención, pero no transforma los patrones internos que determinan cómo ejecutas esas tareas. Puedes cumplir con todo y aún así hacerlo de forma mecánica, sin intención real. Por eso la energía debe vivirse, no solo pensarse. Esa palabra elegida actúa como una brújula interna que orienta tus acciones hacia la identidad que estás construyendo. Prepara tu mente para reconocer oportunidades alineadas con ese principio, fortalece hábitos coherentes y te sostiene cuando el camino se vuelve exigente. Elegir conscientemente esa energía requiere honestidad. Implica preguntarte qué tipo de persona actúa con eficacia, no solo quien desea resultados. Este enfoque cambia todo. Muchas veces el esfuerzo se desperdicia porque las acciones no coinciden con la identidad que uno cree tener o desea construir. Alguien puede proponerse entrenar, aprender, crear o avanzar en cualquier área, pero si su energía sigue siendo dispersa, reactiva o inconsistente, los resultados también lo serán. Sin una dirección interna clara, la mente queda expuesta a todo tipo de interferencias, distracciones constantes, fatiga, comparación con otros, dudas internas. En ese estado, las decisiones no nacen de la intención, sino de estímulos externos. Los estoicos hablaban de fortalecer una fortaleza interior, un núcleo de razón, virtud y autocontrol desde el cual fluye todo comportamiento. Es desde ese centro donde se construye una vida coherente. Cuando tu energía está anclada en un principio sólido, el mismo esfuerzo produce un impacto mucho mayor. Los resultados dejan de ser fragmentados y comienzan a acumularse de forma coherente, generando un crecimiento sostenido. Cada instante deja de ser una reacción automática y se convierte en una elección consciente. Incluso los actos más pequeños, cuando están impregnados de intención, generan cambios significativos con el tiempo. La disciplina aplicada en un área comienza a reflejarse en otras. El enfoque que desarrollas en el aprendizaje mejora tu desempeño en el trabajo y la calidad de tus relaciones. El compromiso con el crecimiento transforma tu percepción, permitiéndote ver oportunidades donde antes solo había rutina. Esto no es una idea abstracta, tiene base en cómo funciona la mente. La neurociencia ha demostrado que los comportamientos repetidos y alineados con valores claros modifican las conexiones neuronales. Con el tiempo, esos patrones se consolidan y facilitan decisiones futuras más coherentes. La energía, cuando se dirige con intención, no se pierde, se acumula. Cada elección, por insignificante que parezca, contribuye a la identidad desde la cual actuarás mañana. Por eso una sola palabra puede tener un efecto tan profundo. Se convierte en el origen de la coherencia, de la motivación sostenida y del esfuerzo constante. Además, una identidad clara simplifica tus prioridades. Cuando filtras decisiones a través de ese principio, muchas distracciones pierden atractivo. Tareas que antes parecían urgentes revelan su falta de importancia si no están alineadas con tu desarrollo. La validación externa deja de ser el motor principal. En su lugar, aparece la consistencia interna como guía. Los estoicos enseñaban que la verdadera tranquilidad proviene de vivir de acuerdo con la razón y la virtud, no de perseguir reconocimiento o resultados pasajeros. Cuando tu energía está guiada por tu identidad, no solo actúas mejor, también juzgas mejor. Empiezas a distinguir con claridad qué es esencial y qué es superfluo, que aporta valor real y que simplemente consume tiempo. Las decisiones se simplifican, el esfuerzo se concentra y el progreso fluye de manera natural. Este proceso se fortalece con la reflexión constante. Observar cómo utilizas tu energía cada día te permite ajustar y mejorar. Comienzas a notar dónde pierdes intención,
donde tus hábitos se desvían o donde reaccionas de forma automática influenciado por condicionamientos antiguos. Esa conciencia es poder, porque te permite corregir el rumbo antes de que esos patrones se consoliden. Como advertía Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos gran parte de él. Cada acción desalineada es energía que no regresa. Por eso evalúa regularmente si lo que haces está en sintonía con tu principio rector, mantiene tu mente enfocada y adaptable. La energía no es solo una fuerza abstracta, es el resultado de tus elecciones, y elegir con claridad exige atención constante. Al final, la calidad de tu energía define la calidad de tu progreso. Las metas o métricas externas pueden servir como referencia, pero sin una energía coherente detrás, se vuelven vacías. El crecimiento, la resiliencia y el dominio personal surgen de la repetición constante de acciones alineadas con tu identidad. Elegir conscientemente cómo te presentas en cada interacción, en cada tarea y en cada decisión fortalece tu mente, profundiza tu enfoque y amplifica tus resultados. La energía que impulsa un cambio real es intencional, estable y refleja en quien te estás convirtiendo, no solo lo que deseas alcanzar. Cada decisión tomada desde ese lugar refuerza la estructura de tu carácter. Cuando existe esa alineación, incluso los actos más simples adquieren un peso significativo y el progreso deja de depender de la motivación cambiante o de las circunstancias externas. El enfoque deja de estar en los resultados inmediatos y se desplaza hacia el proceso. Ya no se trata solo de lograr algo, sino de perfeccionarte a través de lo que haces. Esa es la base invisible de cualquier logro significativo, una energía sostenida y dirigida con intención que convierte el esfuerzo en transformación real. Sin embargo, la energía por sí sola no es suficiente. Puedes estar enfocado, motivado y decidido, pero sin una estructura adecuada, ese impulso se dispersa. El esfuerzo puede parecer constante, pero si no tiene dirección, produce pocos resultados reales. Muchas personas persiguen objetivos sin detenerse a pensar en la estructura necesaria para sostenerlos. Imaginan cambios importantes en su vida, pero pasan por alto los sistemas que hacen posible esos cambios. Puedes entrenar de forma ocasional, pero ignorar aspectos clave como el descanso o la alimentación. Puedes iniciar proyectos con entusiasmo, pero sin establecer procesos de aprendizaje, evaluación y mejora continua. Sin sistemas, la energía se vuelve reactiva. Se mueve entre urgencias, distracciones e impulsos momentáneos. En lugar de avanzar con intención, se dispersa en múltiples direcciones. Los estoicos comprendían que la virtud, como cualquier habilidad, se desarrolla a través de la repetición. El progreso no ocurre en saltos repentinos, sino mediante la acumulación de acciones consistentes alineadas con principios. Cada acción deliberada contribuye a un patrón mayor que moldea el carácter y crea las condiciones para un éxito sostenible. En este sentido, los sistemas no son simples herramientas de organización. Son extensiones prácticas de tu alineación interna. Transforman la intención en acción concreta, creando caminos estables por los que tu energía puede fluir sin interrupciones. Sustituyen el esfuerzo aleatorio por un avance predecible. La psicología del hábito respalda esta idea. Los comportamientos que se repiten en estructuras consistentes tienden a automatizarse, reduciendo el esfuerzo mental necesario y liberando energía para desafíos más complejos. Al establecer rutinas alineadas con tus objetivos, cada acción gana fuerza. Los estoicos también valoraban la práctica diaria. Entendían que la excelencia no surge de momentos aislados de inspiración, sino de la repetición consciente. Los sistemas permiten que tus valores se traduzcan en acciones constantes, incluso cuando la motivación fluctúa. Ahí reside su poder. Convierten la intención en resultados inevitables. Cuando cada acción forma parte de una estructura clara, la aleatoriedad disminuye, la consistencia aumenta y los resultados comienzan a acumularse. Este principio se aplica a cualquier área: aprender una habilidad, construir algo significativo, mejorar relaciones o desarrollar un proyecto. Todo requiere estructura, seguimiento y adaptación continua. Los sistemas aportan continuidad y responsabilidad, algo que la motivación por sí sola no puede sostener. Transforman el potencial en realidad,
convirtiendo la energía en progreso tangible. Diseñar estos sistemas también es un acto de conciencia. Exige reflexión, visión a largo plazo y honestidad sobre lo que realmente importa. No basta con esforzarse. Ese esfuerzo debe estar dentro de un marco que permita sostenerlo en el tiempo. Cuando la preparación se une con la oportunidad, aparece el resultado. Pero sin preparación, sin estructura, incluso la mejor oportunidad se desperdicia. Al diseñar sistemas alineados con tus principios y valores, te aseguras de que cuando aparezcan desafíos o surjan oportunidades, no tengas que improvisar. Estás preparado para responder con claridad, coherencia y eficacia. No dependes del impulso del momento, sino de una estructura que ya has construido. Como señalaba Epicteto, el bienestar se alcanza poco a poco, pero eso no lo hace insignificante. Los sistemas encarnan exactamente esa idea. Pequeñas acciones repetidas con intención terminan generando cambios profundos. La energía puede encender el inicio, pero es el sistema lo que mantiene la constancia y permite que ese impulso se convierta en algo duradero. La motivación, aunque poderosa en ciertos momentos, es inestable. Cambia con el estado de ánimo, con el cansancio, con lo que ocurre a tu alrededor. Confiar únicamente en ella es construir sobre una base frágil. En cambio, las condiciones que te rodean tienen un impacto constante. El entorno en el que vives, los objetos que utilizas, los hábitos que repites sin pensar, todo eso moldea tu comportamiento de forma silenciosa pero decisiva. Un espacio desordenado, una rutina caótica o un ambiente lleno de distracciones debilitan incluso las mejores intenciones. En cambio, cuando estructuras tu entorno para facilitar el enfoque y la acción consciente, creas una especie de soporte invisible que sostiene tu disciplina. La energía, en ese contexto, no se pierde, se amplifica. Tu entorno físico influye más de lo que imaginas. Si quieres desarrollar fuerza o cuidar tu salud, los elementos que forman parte de tu día a día determinan en gran medida tu consistencia. Un espacio accesible para entrenar, una alimentación preparada de antemano, señales visuales que refuercen tus objetivos, todo reduce la fricción entre lo que quieres hacer y lo que realmente haces. Cuando el entorno está en contra, la mente se desgasta resistiendo. Gran parte de tu energía se consume luchando contra tentaciones o desorden en lugar de avanzar. Y lo más peligroso es que este desgaste suele ser invisible, acumulándose con el tiempo hasta afectar tus resultados. El éxito rara vez consiste en esforzarse más dentro del caos. Consiste en diseñar condiciones donde avanzar sea natural. Este principio no solo aplica al entorno físico, sino también al mental. La información que consumes, las conversaciones que mantienes, el contenido al que te expones, todo influye en tu forma de pensar. Si tu mente está constantemente saturada de ruido, superficialidad o negatividad, tu capacidad de enfoque disminuye. Te vuelves más reactivo, menos claro, más propenso a la distracción. En cambio, cuando eliges conscientemente lo que permites entrar en tu mente, construyes un entorno interno tan ordenado como el externo. Cada estímulo que aceptas tiene un impacto. Puede fortalecer tu claridad o debilitarla. Por eso, elegir qué mantener cerca y qué eliminar es una decisión fundamental. Ignorar este diseño del entorno tiene consecuencias profundas. Muchas personas creen que la persistencia es suficiente, pero la exposición constante al desorden termina erosionando incluso la voluntad más fuerte. La atención se fragmenta, las decisiones se vuelven más difíciles y la energía se dispersa. Incluso las mejores intenciones fallan cuando no están respaldadas por un entorno adecuado. Por eso, diseñar conscientemente tu entorno es una forma de respeto hacia ti mismo. Es una señal clara de que valoras tu tiempo, tu energía y tus objetivos. Reducir distracciones, simplificar lo innecesario y organizar tu espacio para favorecer la acción no es solo práctico, es estratégico. Refuerza la idea de que lo que estás haciendo importa. Y cuando eso se vuelve consistente, el progreso deja de depender de la fuerza de voluntad. Este enfoque refleja un principio estoico fundamental: aquello que está bajo tu control debe ser gestionado con intención. Tus pensamientos, tus hábitos y tu entorno no son detalles menores, son las bases sobre las que construyes tu vida.
En lugar de luchar constantemente contra las circunstancias, empiezas a moldearlas. Lo que antes era un obstáculo se convierte en una herramienta. Y en ese cambio, aparece una ventaja silenciosa pero poderosa. El camino hacia el dominio personal nunca es lineal. Está lleno de momentos incómodos, dudas y errores. Muchas personas abandonan no porque les falte capacidad, sino porque esperan perfección demasiado pronto. Quieren resultados inmediatos, ejecución impecable y progreso constante sin interrupciones. Pero cuando aparece la imperfección, que es inevitable, se detienen. El miedo al error se convierte en una barrera autoimpuesta. Sin embargo, lo que define el progreso no es la ausencia de dificultades, sino la forma en que las enfrentas. Cuando dejas de ver los errores como fallas y comienzas a verlos como parte esencial del proceso, todo cambia. Ese punto intermedio, imperfecto, es donde realmente ocurre el crecimiento. Es ahí donde desarrollas habilidades, fortaleces tu mente y amplías tu comprensión. Cada intento, incluso si no es perfecto, contiene aprendizaje. Cada paso, por pequeño o incierto que sea, construye algo dentro de ti. Al permitirte experimentar sin juzgarte de forma anticipada, desarrollas una flexibilidad mental que es clave para avanzar a largo plazo. La repetición en medio de la incertidumbre transforma la incomodidad en familiaridad. Lo que antes generaba miedo se vuelve manejable. Lo que parecía difícil comienza a integrarse como parte natural del proceso. El error deja de ser un enemigo y se convierte en información. Te muestra qué ajustar, qué mejorar y qué fortalecer. Pero para aprovecharlo, necesitas desapegarte del ego. Entender que tu valor no depende de resultados externos, sino de la calidad de tu esfuerzo y tu intención. Cada dificultad se transforma entonces en una oportunidad para refinar tu enfoque. Y al seguir actuando a pesar de la incertidumbre, desarrollas una fortaleza interna que te permite enfrentar retos cada vez mayores. La incomodidad que sientes en esos momentos no es una señal de que algo va mal. Es una señal de que estás creciendo, de que estás saliendo de lo conocido y expandiendo tus capacidades. Actuar sin esperar perfección también fortalece tu capacidad de adaptarte. Cuando mides el progreso por lo que aprendes y no solo por resultados inmediatos, desarrollas una mentalidad más flexible. La rigidez desaparece y da lugar a la curiosidad y a la capacidad de resolver problemas con mayor creatividad. Esto genera un ciclo positivo. A medida que te acostumbras a avanzar en medio de la imperfección, el miedo pierde fuerza, la confianza aumenta y tu capacidad de decidir en situaciones inciertas se fortalece. Los pequeños esfuerzos repetidos, sin apego a hacerlo perfecto, terminan construyendo dominio real. Porque no solo desarrollan habilidad, también fortalecen tu resistencia mental. Cuando te enfocas en el proceso, cada acción se vuelve significativa. No actúas por impulso, sino con atención y propósito. Y el progreso deja de ser algo que persigues, se convierte en una consecuencia natural de cómo vives. En este punto, la forma de medir el éxito cambia. Ya no depende únicamente de resultados visibles, sino del nivel de compromiso, constancia y aprendizaje que sostienes día a día. Si este tipo de mentalidad es la que quieres desarrollar, asegúrate de suscribirte a Motivación Estoica y dejar tu like. Este es el espacio donde entrenas tu disciplina, fortaleces tu mente y aprendes a vivir con claridad, enfoque y propósito cada día. El progreso real se construye en esos pasos que casi nadie valora, los intentos iniciales que aún no muestran resultados visibles, las repeticiones silenciosas que ocurren lejos del reconocimiento, los ajustes pequeños que haces después de equivocarte. Es en esos momentos donde se forja algo mucho más importante que un resultado inmediato. Séneca enseñaba que no es la magnitud de los logros lo que define una buena vida, sino la constancia en el esfuerzo. Cuando adoptas esta perspectiva, los errores dejan de ser fracasos y se convierten en parte esencial del aprendizaje. Los retrocesos ya no destruyen, informan. Y la incertidumbre deja de ser un obstáculo para convertirse en una compañera inevitable de cualquier camino significativo. El dominio no aparece en momentos de facilidad, sino en ese espacio donde el esfuerzo se encuentra con la reflexión y la adaptación. Ahí es donde realmente ocurre el crecimiento. Sin embargo,
El perfeccionismo puede convertirse en un enemigo silencioso. Cuando se instala en la mente, genera una presión constante por hacerlo todo bien desde el inicio, y esa expectativa termina bloqueando la acción. El miedo a equivocarse paraliza antes incluso de empezar. Cuando reservas tu energía para evitar errores en lugar de practicar y mejorar, limitas tu propio desarrollo. Los estoicos entendían que el control no está en las circunstancias externas, sino en la disciplina interna. Aceptar que la imperfección es inevitable te devuelve la libertad de actuar, de probar, de ajustar sin quedar atrapado en expectativas irreales. A través de la práctica constante, incluso imperfecta, la habilidad crece. Y lo extraordinario no surge de un momento brillante, sino de la repetición deliberada a lo largo del tiempo. El dominio es, en esencia, el resultado natural de actuar de manera persistente en medio de la imperfección. Cuando dejas de resistirte al error y empiezas a utilizarlo, lo que parecía difícil se vuelve habitual. Lo desconocido se transforma en algo familiar. Cada paso, por pequeño o incompleto que parezca, suma en la construcción de tu capacidad, tu resistencia y tu entendimiento. El progreso ocurre en esos espacios que muchos ignoran, en la tensión entre el miedo y la acción, en la decisión de continuar incluso cuando no tienes certeza. Como señalaba Sócrates, una vida sin reflexión no merece ser vivida. Eso implica que el crecimiento requiere no solo actuar, sino también observar, cuestionar y aprender de cada experiencia. En ese proceso imperfecto, repetitivo y a veces incómodo, el dominio se va formando sin hacer ruido. No es inmediato, pero es inevitable para quien persiste. Tener una visión no es suficiente si no la integras completamente en tu mente y en tu cuerpo. Pensar en un objetivo de forma abstracta no genera el impacto necesario para sostener el esfuerzo. Cuando imaginas el resultado como algo lejano, desconectado del proceso, la motivación se vuelve frágil. Desaparece cuando la realidad exige esfuerzo. Para que exista una verdadera alineación, necesitas experimentar esa visión como si ya estuviera en marcha. Sentir sus desafíos, sus pequeñas victorias, el esfuerzo constante que implica. Esto no es fantasía, es preparación. Es entrenar tu mente y tu sistema interno para responder con claridad cuando llegue el momento de actuar. Sin esa conexión profunda, incluso la visión más clara pierde fuerza y no logra sostener la constancia. La mente responde de manera poderosa a la repetición emocional e imaginativa. La neurociencia demuestra que el cerebro procesa las experiencias visualizadas de forma muy similar a las reales. Cada vez que recreas mentalmente una situación con detalle, activa circuitos relacionados con la emoción, la planificación y la acción. Por eso quienes alcanzan alto nivel en cualquier disciplina, entrenan también en su mente. Ensayan escenarios, anticipan decisiones, repiten resultados antes de ejecutarlos. Los estoicos, de forma intuitiva, ya aplicaban este principio. Visualizaban dificultades, imaginaban su reacción ante ellas y practicaban mantener la calma y la razón. Al hacer esto de manera constante, fortalecían los patrones internos que luego guiaban su comportamiento. Es una herramienta silenciosa pero extremadamente efectiva. Imaginar el esfuerzo, el desafío y el resultado prepara tanto la mente como el cuerpo para responder mejor en la realidad. Una visión sin carga emocional es débil. No basta con entender lo que quieres hacer, necesitas sentirlo. La satisfacción de pequeños avances, la tensión de decisiones difíciles, la concentración necesaria para mantener la disciplina, todo eso debe vivirse internamente antes de poder sostenerse externamente. Cuando incorporas esa dimensión emocional, una idea deja de ser lejana y se convierte en una experiencia interna. Y esa experiencia empieza a influir automáticamente en tu comportamiento. Lo que antes parecía intimidante se vuelve manejable. Lo que requería gran esfuerzo empieza a fluir con mayor naturalidad. Sin este tipo de preparación interna, dependes demasiado de factores externos, motivación momentánea, condiciones favorables o incluso el azar. Y en ese escenario, la consistencia se vuelve frágil. La práctica mental también fortalece la resiliencia. Cuando anticipas desafíos, cuando visualizas el esfuerzo y te ves a ti mismo perseverando, reduces el impacto emocional cuando esos momentos llegan en la realidad.
El miedo pierde intensidad porque ya no es desconocido. Cada obstáculo imaginado se convierte en un paso hacia la competencia. Los estoicos entendían que prepararse mentalmente reduce el poder que los eventos externos tienen sobre nosotros. Anticipar dificultades no es negatividad, es estrategia. Sentir por adelantado lo que implica actuar con disciplina, alinea tu mente con el esfuerzo necesario. Y cuando llega el momento real, actuar se vuelve más natural, incluso en condiciones difíciles. Encarnar la visión también implica integrar mente, cuerpo y emoción. La disciplina no es solo una idea, es una sensación. El enfoque no es solo mental, también es físico. La postura, la respiración, el ritmo con el que trabajas, todo influye. Cuando visualizas correctamente, incluso puedes percibir esa sensación de control, ese estado de concentración sostenida, esa combinación de tensión y calma que acompaña al dominio. Cada repetición fortalece conexiones internas, mejora tus decisiones y aumenta tu resistencia. Estas experiencias internas reducen la duda, aumentan la claridad y fortalecen tu sensación de control sobre lo que haces. Sin integrar estas dimensiones, la visión queda aislada. Puede ser interesante como idea, pero insuficiente para guiar acciones consistentes a lo largo del tiempo. El alcance de este entrenamiento mental va mucho más allá del esfuerzo puntual. No se trata únicamente de visualizar el resultado final, sino de integrar todo el proceso, las decisiones diarias, los pequeños avances y también los momentos de fricción que inevitablemente aparecerán. Imaginarte atravesando desafíos, manteniendo la disciplina y conservando la calma bajo presión crea una especie de mapa interno. Ese mapa guía tu comportamiento en la realidad, permitiendo que actúes con mayor claridad, intuición y coherencia con tus objetivos a largo plazo. Cada vez que te ves a ti mismo practicando paciencia, tomando decisiones conscientes o perseverando a pesar de la incomodidad, esa visión deja de ser algo lejano. Se vuelve más concreta, más accesible. Tu mente reconoce el camino y tu cuerpo se prepara para recorrerlo. La visión se vuelve práctica cuando se experimenta de forma repetida y profunda. Cada repetición refuerza conexiones internas, reduce la distancia entre lo que deseas hacer y lo que realmente haces. Cuando los objetivos permanecen como ideas abstractas, son vulnerables a la distracción, a la postergación y a la duda. Pero cuando esa visión se vive internamente, cuando sientes tanto el esfuerzo como la recompensa, creas un entorno interno estable donde la acción surge de forma natural. Ya no dependes tanto de estímulos externos. La visión deja de ser un deseo pasivo y se convierte en una guía activa para tus decisiones diarias. Es en esta integración donde aparece la consistencia. Los desafíos dejan de ser bloqueos y se convierten en situaciones que sabes cómo atravesar. El progreso deja de ser incierto y empieza a construirse con mayor seguridad. Una visión profundamente sentida y entrenada se convierte en una estructura invisible que sostiene el logro. Influye en cómo percibes las situaciones, mejora la calidad de tus decisiones y fortalece tu capacidad de mantenerte firme ante la dificultad. Sin esa conexión emocional, la visión es frágil. Con ella, se transforma en una realidad interna que dirige cada paso. Cuando intención, emoción y acción están alineadas, la mente deja de limitarse a desear. Empieza a actuar con claridad, confianza y continuidad. Cada elección, por pequeña que sea, se convierte en una expresión de esa visión trabajada internamente. Y así, lo que antes era potencial comienza a materializarse en resultados concretos. La resistencia, en este punto, adquiere un nuevo significado. Muchas personas la interpretan como una señal de que algo va mal, como una barrera que indica que deberían detenerse. Pero en realidad, la resistencia no es negativa por naturaleza. Es una forma de orientación. El miedo, la duda, la incomodidad que aparece al enfrentar algo nuevo no son señales de incapacidad. Son indicadores de que estás entrando en terreno desconocido. Desde la perspectiva del funcionamiento del cerebro, esto tiene sentido. Ante lo nuevo o lo no probado, la mente reacciona con cautela. No porque sea incorrecto, sino porque es diferente a lo habitual. Entender la resistencia como información cambia completamente la forma en que enfrentas los desafíos.
Cada momento incómodo se convierte en una oportunidad para ajustar tu enfoque, fortalecer tu determinación y actuar con mayor conciencia. En lugar de evitar, comienzas a explorar. Los estoicos comprendían que el valor no consiste en no sentir miedo, sino en actuar correctamente a pesar de él. Las dificultades no son castigos, son escenarios donde se pone a prueba tu carácter. Actuar en medio del miedo fortalece tu mente y amplía tu capacidad de responder ante la incertidumbre. La incomodidad, lejos de ser algo que deba evitarse, es una parte necesaria del crecimiento. Cada vez que surge la duda, tienes la oportunidad de elegir, retroceder o avanzar. Y esa elección, repetida en el tiempo, reduce el poder paralizante del miedo. La resistencia no es una señal para huir, es una invitación a enfocarte, a pensar con claridad y a avanzar con intención. Además, también cumple una función importante, pone a prueba la solidez de tus objetivos. Las tareas fáciles no revelan tu nivel de compromiso. Es en lo difícil donde realmente se mide tu determinación. El crecimiento más significativo ocurre precisamente donde la resistencia es mayor. Actuar a pesar de la incomodidad desarrolla habilidades que de otra forma no aparecerían. En ese sentido, la dificultad actúa como un espejo. Refleja tanto tus limitaciones actuales como tu potencial no desarrollado. Relacionarte de forma consciente con esa resistencia te permite medir tu capacidad real. Cada vez que decides actuar, refuerzas tu confianza, tu competencia y tu sentido de control. Sin embargo, trabajar con la resistencia también requiere criterio. No se trata de buscar incomodidad sin sentido, sino de diferenciar entre lo que realmente es un obstáculo y lo que simplemente desafía tu zona de confort. Muchas veces, lo que parece intimidante no es incorrecto, solo es nuevo o exige una versión más disciplinada de ti. Cuando eliges avanzar a pesar de esa incomodidad inicial, amplías lo que te resulta familiar. Lo que antes parecía difícil empieza a integrarse como parte natural de tu experiencia. Y con ello, crecen tus habilidades y tu comprensión. Este enfoque transforma la resistencia en impulso. Cada vez que te enfrentas a ella con intención, no solo avanzas en resultados visibles, sino que fortaleces la estructura interna que te permite sostener ese progreso. Además, la resistencia también revela prioridades. Aquello que más incomodidad genera suele estar vinculado a áreas clave de desarrollo. Evitarlo muchas veces indica el límite de tu capacidad actual. Enfrentarlo, en cambio, abre la puerta al crecimiento. Cuando interpretas la resistencia como una guía, puedes dirigir mejor tu energía. Las acciones que resultan incómodas no siempre son señales de error. A menudo, son indicaciones de donde se encuentra el mayor potencial de mejora. Al actuar con intención frente a esas señales, conviertes cada dificultad en una ventaja. Desarrollas tanto habilidad como fortaleza mental de manera simultánea. El dominio, en última instancia, no se construye evitando el miedo, sino enfrentándolo de forma constante. Cada encuentro con la resistencia fortalece tu capacidad de decidir, de adaptarte y de actuar con propósito. Al cambiar la forma en que interpretas la incomodidad, transformas la duda en energía, el miedo en oportunidad y los obstáculos en herramientas para avanzar. La excelencia, como señalaba Aristóteles, no es un acto aislado, sino el resultado de acciones repetidas con intención. Y es precisamente en esos momentos de resistencia donde se forjan la habilidad, la disciplina y la verdadera fortaleza. El camino del progreso no se ilumina con facilidad, sino con la valentía de actuar precisamente cuando hacerlo resulta incómodo, desconocido o desafiante. Cada momento en el que sientes resistencia, si lo enfrentas con conciencia y decisión, se convierte en una pieza que impulsa tu desarrollo. Ahí descubres tus límites actuales, fortaleces tu disciplina y refuerzas tu determinación. Cada vez que eliges avanzar a pesar de la incomodidad, estás construyendo algo mucho más profundo que un resultado inmediato. Estás desarrollando autonomía, dominio personal y una mentalidad donde el coraje deja de ser ocasional y se vuelve parte de tu forma de actuar. Con el tiempo, tu mente deja de ver la resistencia como un enemigo y comienza a reconocerla como una herramienta necesaria para crecer. Desde esta perspectiva, el miedo, la duda y la incomodidad no son obstáculos en el camino hacia el éxito.
Son señales de que estás avanzando en la dirección correcta. Cuando aprendes a interactuar con ellos de forma consciente, la incertidumbre se transforma en oportunidad, los desafíos en entrenamiento y el esfuerzo en progreso constante. Séneca comparaba las dificultades con el ejercicio físico. Así como el cuerpo se fortalece con el esfuerzo, la mente se fortalece con los desafíos. La resistencia cumple exactamente esa función. Al enfrentarla sin evasión, al actuar incluso cuando hay miedo, desarrollas la fortaleza interna necesaria para sostener logros a largo plazo. Cada instante en el que superas la duda, cada acción que realizas a pesar de la incomodidad, construye una trayectoria de crecimiento que ningún camino fácil puede ofrecer. La resistencia no es solo un obstáculo, es guía, es retroalimentación y es entrenamiento al mismo tiempo. Quienes aprenden a trabajar con ella, en lugar de evitarla, transforman las dificultades en impulso, el miedo en fuerza y la indecisión en acción consciente. Pero hay otro elemento que multiplica este proceso de manera exponencial, la responsabilidad compartida. El esfuerzo aislado es frágil. Sin un punto de referencia externo, la motivación puede caer, la percepción puede distorsionarse y la mente encuentra formas de justificar la postergación o los atajos. El ser humano no está diseñado para crecer completamente solo. Las relaciones, los entornos y las dinámicas sociales influyen profundamente en nuestro comportamiento. Cuando tus acciones son observadas, cuando compartes tus objetivos con personas adecuadas y cuando tu progreso se desarrolla dentro de un marco de compromiso, el impulso se acelera. La energía colectiva amplifica el esfuerzo individual. Lo que haces deja de ser algo aislado y se convierte en parte de una dinámica mayor. La disciplina en soledad tiene límites, porque está condicionada por tu propia percepción. En cambio, la responsabilidad compartida convierte la intención en algo visible, medible y significativo. Los estoicos entendían que el carácter también se forma en la interacción. Las personas adecuadas actúan como un espejo, reflejando tus patrones, señalando incoherencias y reforzando aquello que estás haciendo bien. No se trata de exponerte a cualquier opinión, sino de rodearte de quienes realmente comprenden el proceso de crecimiento. No todos aportan valor. Algunos critican sin entender, otros distraen con comparaciones innecesarias. La verdadera responsabilidad surge en un entorno donde hay claridad, exigencia y enfoque en el desarrollo real. Cuando estás en un entorno así, tus decisiones adquieren peso, no por presión externa, sino por compromiso con un estándar compartido. Esto dirige tu energía de forma más precisa y acelera el progreso. Además, este tipo de estructura corrige uno de los mayores errores humanos, la mala autoevaluación. Es fácil sobreestimar el esfuerzo o subestimar las inconsistencias. Factores como el cansancio, las emociones o los sesgos personales distorsionan la percepción. Al integrar tu proceso dentro de un sistema de retroalimentación, tu visión se vuelve más clara. Detectas más rápido las diferencias entre lo que intentas hacer y lo que realmente haces. Ajustas hábitos, mejoras decisiones y mantienes el enfoque en lo que importa. El compromiso compartido convierte ideas pasajeras en acciones reales. Cada avance, cuando es observado y reconocido en el contexto adecuado, refuerza la consistencia interna. Poco a poco, se construyen la confianza, la competencia y una identidad más sólida. La forma en que eliges este entorno es clave. No se trata de buscar aprobación superficial, sino de rodearte de personas que valoren el crecimiento, que mantengan estándares claros y que aporten perspectiva. Un entorno mal alineado puede debilitarte. Uno correcto puede transformar la presión en claridad, la duda en motivación y la observación en aprendizaje práctico. El ser humano evoluciona en comunidad. Participar en estructuras intencionales permite aprovechar la inteligencia colectiva, fortalecer el compromiso y dar continuidad al esfuerzo. Incluso los pequeños avances, cuando son reconocidos en el entorno adecuado, generan un impacto mayor del que parece. Se crea un ciclo poderoso. El esfuerzo genera reconocimiento, el reconocimiento refuerza el enfoque, y el enfoque produce más esfuerzo consciente. Con el tiempo, este ciclo se consolida y sostiene el progreso. La mente necesita refuerzo para mantener hábitos a largo plazo. Cuando el esfuerzo es constante,
visible y valorado, se vuelve autosostenible. El impulso compartido multiplica el impacto de cada acción, creando una trayectoria mucho más sólida que el esfuerzo aislado. Por eso, elegir con quién compartes tu proceso es tan importante como el trabajo que haces. La influencia de los demás, cuando es adecuada, acelera tu desarrollo, fortalece tu carácter y consolida tu disciplina. Al final, la responsabilidad transforma el potencial en acción constante. Rodearte de personas que desafían, apoyan y comprenden tu camino amplifica tu energía y fortalece tus hábitos. Cada compromiso que haces, cada avance que compartes, cada paso que sostienes, construye un ritmo interno de consistencia, disciplina y claridad. Cada decisión que tomas, cada pequeño paso que das, está moldeando en quién te conviertes. El crecimiento no ocurre de forma repentina. Se construye en la claridad, en la disciplina, en el coraje y en la acción constante. De manera silenciosa, acumulando impulso hasta que aquello que parecía imposible se vuelve parte de tu naturaleza. Recuerda esto, la fuerza para actuar, la capacidad de resistir y la sabiduría para continuar no vienen de afuera. Se desarrollan dentro de ti, en ese espacio donde la intención se encuentra con el esfuerzo. Si llegaste hasta aquí, comenta la palabra disciplina para demostrar que estás comprometido con tu crecimiento y que formas parte de quienes eligen vivir con intención.